esa elección, pero también, como decía al principio de esta charla, hubo dos noticias ayer que fueron, bueno, en cuestión de horas se dieron. Y primero, inicialmente, fue la sanción Magnitsky a la ex ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y más adelante, algo que ya de alguna manera se podía sospechar por lo que había ocurrido días antes, se hace público que el hoy expresidente Alejandro Yamatei no tiene visa para entrar a Estados Unidos. Bueno, aquí esto se conversa con dos invitados, Emilio Pacheco, que es politólogo, también es gente de prensa, y en el caso del licenciado Carlos Besares, es abogado constitucionalista, y por cierto recibo un mensaje de un oyente asiduo de primera hora, que es Manuel Barrientos, que nos recuerda y dice, voy a leer, dice que hay que decir que Carlos Besares es secretario general de VOZ, el partido VOZ, para que la audiencia esté enterada, y dice que no solamente es usted un analista independiente, yo solo aclaro que fue invitado como experto constitucionalista hoy acá. Seguimos entonces con esta charla. Al diputado Nery Rodas se le preguntaba hace aproximadamente media hora si había habido realmente un peligro de que no sucediera esta transmisión de mando el pasado domingo. 13 horas y pico duró una sesión que muchos creyeron que no había, que no iba a suceder. La pregunta para usted, licenciado Pacheco, siempre en el contexto de lo que estamos hablando, ¿usted cree que hubo un peligro real de que no hubiera una transmisión de mando el pasado 14? Claro que hubo un peligro, y un peligro real e inminente. El punto es que el pacto trata de dilatar la sesión para ganar los votos. Al ganar los votos y hubiese entrado un presidente o presidenta del pacto a gobernar el Congreso, a dirigir el Congreso, hubieran retrasado y hubieran evitado la toma de posesión. ¿Cómo podían evitarla? O sea, con los invitados internacionales y todo eso, ¿no les hubiera importado? Viene del norte, totalmente. Esta gente es perversa, tienen mucho que perder. Si ya hace 8 días las calles de la ciudad emanaban un olor a cloaca de miedo y corrupción, imagínese todo lo que va a salir. Todo lo de Quijivix, del INDE, todo lo de los corruptazos estos que están haciendo y han hecho, solo los 20 millones mensuales del Congreso de la República en plazas fantasmas. Todo eso tiene que salir. Ahora bien, ¿por qué no decirlo? Hubo un intento de levantamiento militar. Hay un coronel preso. Y se las dejo, averígüenlo. ¿Coronel preso? Un coronel preso en el cuartel general que trató de levantar 300 elementos de tropa. Ahí está. Y hay que hablarlo porque esto es un proceso democrático de transparencia. Por supuesto, hubo también otros 2 cuarteles de la ciudad que se prepararon para contenerlo. Pero así fue el claro, presente e inminente peligro ese día. ¿En qué cabeza cabe este tipejo, porque no puedo decirlo de otra manera, de pretender para mantener a unos corruptos romper el orden constitucional? O sea, yo se lo he dicho toda la vida, yo no soy de izquierda, soy de derecha, y estoy aquí por mi derecho y por mi derecha. Claro, es una derecha diferente, no que enarbola una bandera de anticomunismo para tapar la corrupción, pero estoy a favor de la transición. Y eso es lo que he salido a defender incluso a las calles, la transición y que se mantenga el orden que tanto nos ha costado. Y ahí vamos, y tenemos que seguirlo haciendo como ciudadanía, pero sí hubo un peligro muy claro. Mira, bueno, eso que se está mencionando, habrá que preguntárselo a las autoridades que corresponde, pero eso... 300 elementos de tropa salieron de algún... No, eso es lo preparados para salir al mando de este coronel. Y fue detectado, y hay que aplaudirle. Fue una decisión conjunta del ministro saliente con el ministro entrante, y los dos al unísono dijeron, métanlo preso. Y está preso. En un cuartel, dice usted. En un cuartel. Bueno, de eso podemos platicar más adelante. Trataremos incluso en lo que queda del programa de hacer algún contacto para poder determinar de qué se trata eso. Licenciado Besares, vamos a otra de las noticias de ayer. El tema de la Corte de Constitucionalidad. Usted como abogado constitucionalista, ¿cómo interpreta lo que resolvió la Corte? Desde mi perspectiva, y lo hice público desde el día de ayer, la Corte resolvió más allá de lo que se debía, porque hay 3 cuestiones fundamentales que hay que responder antes de haber resuelto lo de ayer. La primera de ellas es
esa comisión de calificación que fue electa por la comisión permanente, que fue un mal procedimiento e ilegal, y además que fue puesta a dedo, tenía derecho a darle trámite a un oficio de un comité ejecutivo nacional, cuando es bien conocido por todos los partidos políticos que para expulsar un afiliado es necesario utilizar el Tribunal de Honor, que tiene debido proceso y que además es impugnable en los tribunales del país, la decisión que haya hecho el Tribunal de Honor. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión a resolver es, ¿tenía derecho esa comisión, que ya he señalado cómo se conformó, a calificar si se le da posesión a un electo o no? Y esto atendiendo ya a un amparo que se otorgó en 2019. Es decir, esa calificación de la constancia transitoria de cargo se hace en el Tribunal Supremo Electoral. En el Congreso solo se tiene que calificar si tiene la adjudicación en su poder. Y la tercera gran cuestión es una mezcla de dos conceptos que en la ley electoral están muy bien distinguidos. Una cosa es la suspensión y otra cosa es la cancelación. Un partido puede estar suspendido, pero es vigente para muchos de sus derechos, para poder revertir las causas que causaron la suspensión. Recordemos además que esa suspensión se encuentra impugnada ante el Tribunal Supremo Electoral, entonces no ha causado estado. Y la cancelación, pues sí, efectivamente un partido cancelado ya no es vigente, ya no existe jurídicamente, pero el partido Semilla efectivamente existe y efectivamente está vigente. Entonces, tenía derecho entonces el Pleno de la 9ª legislatura a redactar, y se extralimitó al redactar de esa manera el acuerdo 1-2024. Sin embargo, la Corte el día de ayer le ordena al Congreso de la República que convoque a sesión con el único y exclusivo fin de poder elegir nueva junta directiva. Y olvida la Corte hablar sobre el control constitucional que se hace en el Pleno del Congreso, porque hay un control constitucional que se hace en el Pleno. Si algo es ilegal, puede corregirlo el Pleno. Tiene todo el derecho y está basado en las atribuciones que le da la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, desde mi perspectiva, el fallo de ayer tristemente jugó a la política. Y digo tristemente porque se extralimitó en corregir el Congreso. Pudo haber dicho el orden en el que sucedió la moción y la elección fue incorrecto y por lo tanto primero debe de ser la moción y después la elección. Eso iba a preguntarle, porque ahí en el orden hay una duda, hay una pregunta válida. Hay una pregunta válida, pero no fue sobre ese tema que expuso la Corte. Fue validando un acuerdo que tiene una base de ilegalidad, y entonces aquí hay un principio en el derecho que no se puede invocar el error como base de la impugnación. Si el error fue ilegal, por lo tanto, la impugnación no debería de proceder. Y es acá donde creo que el fallo va más allá de lo que debió. Hay varios caminos, hay caminos jurídicos para corregirlo. Y no lo sé, es decir, no sé qué vaya a decidir la Junta de Directiva, si somete, porque genera dudas el fallo sobre estos puntos que estoy exponiendo, si va a pedir una aclaración y ampliación de la resolución, o venga la CATE y gane políticamente la elección. Porque aquí recordemos que la Corte, su papel es de jugar al balance jurídico-político, ¿no? Pero no debe de olvidarse la Corte que en este momento el Pleno en su mayoría va a votar por una junta directiva de cambio,
porque eso es lo que la población está exigiendo. Es decir, el momento político ya no es el momento político que vivimos en estos últimos 8 años de presidencias que no otorgaban la palabra, que apachaban el botón para quitarle el sonido a la oposición. O sea, todos esos desmanes, la población está harta, y más que harta, está dispuesta a hacer cualquier cosa por transformar esa realidad. Por supuesto, se necesita para ello una base de gobernabilidad, y esa base de gobernabilidad debería de ser el norte de la brújula que guía al guatemalteco. Bueno, hablando de esa base de gobernabilidad, me llamó la atención, licenciado Pacheco, lo que usted mencionó minutos atrás. Usted dijo que estaba previendo un escenario similar al que estamos viviendo, pero un poco antes de la Semana Santa. ¿Podemos profundizar un poco en eso? Mire, empieza la primavera, el lunes todo el mundo desvelado pero contento, pues el presidente todavía en actos protocolarios, lo que es lógico, y empieza la gobernanza y miren dónde estamos, parqueados de nuevo, otra vez, embrecados, con el carro que no camina, y este país, hoy, en este momento, hay familias, hay menores de edad no acompañados caminando hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay futuro. Porque no hay educación, salud, seguridad y desarrollo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Me invitan a este programa el día de ayer y me dicen que la corrupción. Claro que la corrupción. Pero la corrupción, ¿a qué nivel? ¿Cómo la va a combatir este gobierno o cómo la vamos a combatir como sociedad? Con un impedimento como es el Ministerio Público. Estuve en el Ministerio Público el día de ayer. Y le digo, triste, en un acto de soberana abusivez, sobre la banqueta de afuera del Ministerio Público, quitan la placa de los 48 cantones. ¿Quién se cree esa señora? ¡Qué arrogancia la que está haciendo! Y de una vez estoy haciendo un llamado a la población. Estoy hablando con amigos abogados, y yo creo que sí se van a apuntar a trabajar de gratis, a recopilar. Y vamos a poner unas direcciones en las redes sociales. Y vamos a recopilar todos los casos de negación, de falta de asistencia, de malversación y de obstaculización de la justicia para hacerle un caso con todo el número de casos necesarios. Se va a pedir por acceso a la información todas las denuncias de corrupción no atendidas. Pero la señora no va a seguir. Y no tiene que ser el presidente Arévalo el que se ponga de frente, tiene que ser la población por él. ¿Y cómo ve eso de que el presidente Arévalo pretenda reunirse con la fiscal? Algunos dicen que la fiscal podría incluso no asistir a ese. Seguramente no va a asistir, porque no tiene el valor de asistir. Todavía, ¿cómo es posible que el ministro de Gobernación todavía le tenga el cordón de policías y las 16 patrullas alrededor del Ministerio Público? Que las manden a quitar. ¿Qué peligro corre ya ahorita? ¿Cree que le va a hacer daño un atentado? Que no, eso no va a pasar en esta administración. Que se los quiten y que dejen un policía con un garrote y con un gorgorito. Y que sientan la presión. Que sientan que están cediendo a esa presión y tienen que ceder. Pero ¿cuál es el punto? Ipso iure, son nulas las legislaciones que contravengan la Constitución. Y la legislación que contraviene la Constitución es los cambios que hicieron a la ley de cuáles son las causas para remover al fiscal general. Es ahí, pero ¿quién es el que tiene que promover esto? El Procurador General de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Procurador General de la Nación está en el combo y metido en la cooptación del Estado. Es urgente entonces que el presidente Arévalo la cite, no va a llegar, le mande por escrito las causas y en ese momento se meta a la Corte de Constitucionalidad el tema para que declare nula e inconstitucional estos cambios a la ley, y ahí con la causa justa que vamos a documentar se va y se tiene que ir, porque es un impedimento al desarrollo, a la democracia y a la estabilidad de un país, y no merecemos 17 millones de guatemaltecos estar a merced de los caprichos de una señora que seguramente ya perdió el juicio. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en un momento para continuar conversando con nuestros invitados. Esto es A Primera Hora.